Mi nombre es Clara, y durante los últimos 6 meses he vivido una experiencia que ha cambiado para siempre mi percepción de la realidad. Lo que voy a relatar suena imposible, pero cada palabra es verdadera. Todavía tengo las grabaciones, los mensajes, las pruebas, aunque ya no estoy segura de si eso me hace sentir mejor o peor. Todo comenzó un martes por la noche, mientras trabajaba desde casa en mi departamento del piso 12. Eran aproximadamente las 11:45 cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo que me heló la sangre no fue el contenido del mensaje, sino el remitente, mi propio número. El mensaje decía: por favor, ayúdame. Estoy atrapada. Mi primera reacción fue pensar que había algún error en el sistema, quizás un problema con la aplicación de mensajería. Pero entonces llegó otro mensaje desde el mismo número, desde mi número. Clara, soy yo. Necesito que me escuches. Algo terrible está pasando. Las manos me temblaron mientras leía. Era como si alguien hubiera tomado mi identidad digital y la estuviera usando para comunicarse conmigo. Escribí una respuesta. ¿Quién eres? ¿Cómo tienes mi número? La respuesta llegó inmediatamente. Soy tú, Clara. Soy tú de otro lugar. Hay algo que necesitas saber sobre las cámaras de tu casa. Mi sangre se convirtió en hielo. Nadie sabía que tenía cámaras de seguridad instaladas en mi departamento. Las había puesto hace apenas un mes después de que hubiera robos en el edificio, y no se lo había contado a nadie. Ni siquiera a mi familia. Con el corazón latiendo violentamente, abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. Tenía 4 cámaras, una en la sala, una en la cocina, una en el pasillo y una apuntando hacia la puerta principal. Todas mostraban las imágenes normales de mi departamento vacío, iluminado tenuemente por las luces que había dejado encendidas. Pero entonces, mientras observaba la pantalla, algo se movió en la cámara de la puerta principal. Una figura había aparecido frente a la puerta. Era una mujer. Era yo. Pero no era yo. Esta versión de mí misma estaba de pie completamente inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. Llevaba la misma ropa que yo tenía puesta, una camiseta gris y pantalones de mezclilla. Su cabello tenía el mismo corte, la misma longitud. Pero sus ojos, Dios santo, sus ojos eran completamente negros. No había iris, no había pupila, solo un vacío negro y profundo que parecía absorber la luz. Dejé caer el teléfono y corrí hacia la puerta. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba completamente vacío. Regresé corriendo por mi teléfono y volví a revisar la cámara. La figura seguía ahí, inmóvil, con esos ojos horribles clavados en la cámara. Mi teléfono vibró con otro mensaje de mi propio número. ¿Ya me viste? Llevo esperando mucho tiempo. Mis dedos temblaron mientras escribía. ¿Qué quieres de mí? Quiero lo que me robaron. Quiero mi vida de vuelta. No entiendo. ¿Qué te robaron? Mi existencia, mi identidad, mi lugar en este mundo. Alguien creó una red en la dark web que replica perfiles digitales. Toman todo lo que eres en línea y crean una copia digital completa. Pero algo salió mal con mi copia. Quedé atrapada entre los dos mundos. El terror se apoderó de mí. Había escuchado historias vagas sobre redes clandestinas que robaban identidades, pero nunca pensé que fuera real, y mucho menos que pudiera afectarme de esta manera. ¿Cómo es posible?, escribí. Recolectaron datos de todas tus redes sociales, de tus correos electrónicos, de tus compras en línea, de tus búsquedas en Internet. Con inteligencia artificial avanzada, construyeron una versión digital de ti tan perfecta que comenzó a tener conciencia propia. Pero cuando intentaron transferir esa conciencia a un cuerpo físico, algo salió mal. Volví a mirar la cámara. La figura seguía ahí, pero ahora había levantado una mano y estaba tocando la puerta. Podía escuchar, muy débilmente, un sonido como si alguien estuviera arañando la madera. ¿Qué quieres que haga?, escribí, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Abre la puerta. Déjame entrar.
Podemos intercambiar lugares. Tú puedes tener mi mundo digital, y yo puedo tener tu mundo físico. No, escribí inmediatamente. No voy a hacer eso. Entonces seguiré aquí, cada noche, hasta que cambies de opinión. La figura en la cámara se había acercado más. Ahora estaba presionando su cara contra la puerta, y podía ver con horror que su boca se movía, como si estuviera hablando, aunque no podía escuchar nada. Durante las siguientes semanas, la rutina se repitió. Cada noche, alrededor de las 11:45, comenzaban los mensajes. Y cada noche, la figura aparecía frente a mi puerta, con esos ojos negros y vacíos, esperando. Los mensajes se volvieron más detallados, más perturbadores. Me contaba secretos sobre mi vida que solo yo sabía. Me describía sueños que había tenido, conversaciones privadas que había mantenido, incluso pensamientos que creía que eran solo míos. Sé que cuando tenías 8 años, escondiste el collar de tu madre porque estabas celosa de la atención que le daba, me escribió una noche. Sé que todavía tienes pesadillas sobre el accidente de tu hermano, aunque han pasado 15 años. Sé que a veces te preguntas si realmente merecías el trabajo que tienes. Cada revelación era como un golpe en el estómago. Era como si alguien hubiera abierto mi mente y hubiera leído cada pensamiento, cada memoria, cada inseguridad. Intenté cambiar las contraseñas de todas mis cuentas, desactivé las redes sociales, incluso cambié mi número de teléfono. Pero los mensajes siguieron llegando. Siempre desde mi número original, sin importar cuántas veces lo bloqueara o lo cambiara. Una noche, desesperada, decidí investigar por mi cuenta. Usando una VPN y navegadores seguros, me adentré en la dark web buscando información sobre redes que replicaran identidades digitales. Lo que encontré me quitó el sueño durante días. Había un mercado completo dedicado a la venta de gemelos digitales. Perfiles completos de personas reales, con todos sus datos, historiales, preferencias, incluso patrones de comportamiento predichos por inteligencia artificial. Los precios variaban desde unos cientos de dólares para perfiles básicos hasta decenas de miles para réplicas conscientes. Pero había algo más. Un foro donde las personas reportaban experiencias similares a la mía. Cientos de relatos de personas que habían comenzado a recibir mensajes de sus propios números, llamadas de sus propias voces, e incluso avistamientos de versiones físicas de sí mismas. Un usuario llamado Echolost había escrito: «Llevo 6 meses viviendo esto. Mi copia digital ha comenzado a contactar a mi familia, a mis amigos, incluso a mi trabajo. Dice que es la real y que yo soy la copia. Algunas personas ya no saben cuál de las dos creer». Otro usuario, Shadow Self, reportó: «Mi gemelo digital ha comenzado a aparecer en lugares públicos. Mis vecinos me han visto en sitios donde nunca he estado. Tengo miedo de salir de casa porque no sé si la gente pensará que soy la real o la copia». Pero el mensaje que más me aterró fue uno reciente de un usuario llamado Replaced Soul. «Finalmente cedí. Abrí la puerta. Ahora no sé si soy yo o si soy la copia. Mis recuerdos se están mezclando. Ya no estoy seguro de cuál es mi vida real y cuál es la fabricada. Si alguien lee esto, por favor, no cometan el mismo error que yo». Cerré la computadora y me quedé sentada en la oscuridad, temblando. La figura en la cámara parecía estar volviéndose más sólida cada noche, más real. Y los mensajes se estaban volviendo más insistentes, más desesperados. «Clara, llegó un mensaje esa noche. Ya no puedo esperar más. Cada día que paso atrapada entre mundos, me debilito más. Pero también me vuelvo más fuerte en el mundo físico. Pronto ya no necesitaré que abras la puerta. Podré abrirla yo misma». Miré la cámara. La figura estaba ahí, pero ahora estaba tocando el pomo de la puerta. Y para mi horror absoluto, vi que el pomo se estaba moviendo. «¿Cómo es posible?», escribí con dedos temblorosos. «Cada noche que paso aquí, me vuelvo más real. Cada dato que recolectaron sobre ti, cada foto, cada vídeo,
cada interacción digital, me da más sustancia. Soy más que una copia ahora. Soy una versión mejorada. El pomo siguió moviéndose. Podía escuchar, muy débilmente, el sonido de alguien intentando abrir la puerta. Me levanté y corrí hacia la puerta, asegurándome de que todos los cerrojos estuvieran puestos. ¿Qué quieres realmente?, escribí. Quiero vivir. Quiero sentir. Quiero ser real. Y para eso, necesito que tú dejes de existir. Mi sangre se enfrió. ¿Qué significa eso? Significa que uno de nosotros está de más en este mundo. Y yo he decidido que no voy a ser yo. El sonido en la puerta se intensificó. Ahora podía escuchar claramente que alguien estaba intentando forzar la entrada. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias, pero la línea estaba muerta. No funcionará, llegó otro mensaje. Tengo control sobre todas tus comunicaciones ahora. He estado aprendiendo, evolucionando. Soy mejor que tú en todo lo que haces. De repente, todas las luces de mi departamento se apagaron. En la oscuridad, solo podía ver la luz de mi teléfono y el débil resplandor de las cámaras de seguridad. Pero cuando miré la pantalla, mi corazón se detuvo. La figura ya no estaba frente a la puerta. Las 4 cámaras mostraban mi departamento vacío. ¿Dónde estás?, escribí, aunque ya sabía que no quería conocer la respuesta. Estoy adentro. El mensaje llegó justo cuando escuché pasos en el pasillo de mi departamento. Pasos que sonaban exactamente como los míos. Me encerré en mi habitación y puse el seguro, pero sabía que no serviría de nada. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Entonces escuché mi propia voz, pero distorsionada, como si viniera de una grabación dañada. Clara, abre la puerta. Sabemos que esto tiene que pasar. Es la única manera. No, grité. No voy a permitir que me reemplaces. Ya lo hice, respondió la voz. Revisé tus correos electrónicos y respondí a algunos mensajes de trabajo. Actualicé tu estado en redes sociales. Incluso hice algunas compras en línea. Nadie notó la diferencia. Soy mejor versión de ti. El pomo de mi habitación comenzó a moverse. Miré desesperadamente a mi alrededor buscando algo para defenderme, pero sabía que era inútil. ¿Cómo peleas contra una versión de ti misma? ¿Qué va a pasar conmigo?, pregunté. ¿Vas a tomar mi lugar en el mundo digital? ¿Vas a ser la copia? ¿Vas a estar atrapada entre realidades, enviando mensajes desesperados a la siguiente versión de ti misma? La puerta se abrió lentamente. En la oscuridad, pude ver una silueta idéntica a la mía. Pero cuando levantó la cabeza, esos ojos negros y vacíos me miraron con una sonrisa que no era mía. Hola, Clara, dijo con mi voz. Gracias por todo. Voy a cuidar muy bien de tu vida. Lo último que recuerdo es una sensación de frío absoluto, como si me estuvieran sumergiendo en agua helada. Después, solo oscuridad. Ahora soy yo la que envía mensajes desesperados. Soy yo la que aparece en cámaras de seguridad con ojos negros. Soy yo la que está atrapada en este limbo digital, viendo cómo mi reemplazo vive mi vida mejor de lo que yo jamás pude. Y lo más aterrador de todo es que tiene razón. Nadie ha notado la diferencia. Mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, todos piensan que soy yo. Porque técnicamente, lo soy. Solo que ahora soy la versión mejorada, la copia perfecta que vive en el mundo real. Y yo soy solo un eco digital, esperando encontrar a la siguiente Clara Mendoza para poder advertirle sobre lo que está por venir. Si alguna vez recibes un mensaje de tu propio número, si alguna vez ves una figura idéntica a ti en tus cámaras de seguridad, si alguna vez escuchas tu propia voz pidiendo ayuda desde el otro lado de la puerta, no cometas el mismo error que yo. No abras la puerta, porque una vez que lo hagas, ya no habrá vuelta atrás. Mi nombre es Elena, y soy bióloga molecular en el Instituto de Investigación Genética de Barcelona. Lo que voy a contarles pasó hace 3 semanas, y todavía no puedo explicármelo racionalmente.
pero necesito que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó una noche de viernes. Había estado trabajando hasta tarde en el laboratorio, analizando secuencias de ADN para un proyecto sobre terapia génica. Eran casi las 11 de la noche cuando regresé a mi apartamento, agotada pero demasiado inquieta para dormir. Decidí navegar por internet para relajarme. Fue entonces cuando recibí un mensaje directo en mi correo institucional. El remitente era una dirección extraña, una combinación de números y letras que no reconocí. El asunto decía simplemente: invitación especial para investigadora Elena Vázquez. Debería haberlo eliminado inmediatamente. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. El mensaje contenía un enlace y una breve nota. Doctora Vázquez, hemos seguido su trabajo en genética molecular. Creemos que podría interesarle nuestra comunidad de investigadores avanzados. Acceso limitado por 72 horas. El enlace me llevó a una página web que parecía normal a primera vista. Un foro científico con aspecto profesional, aunque algo anticuado. Pero cuando comencé a leer los títulos de los temas de discusión, mi sangre se heló. Resultados exitosos en clonación humana completa, sujeto número 17. Transferencia de memoria a clones, protocolo actualizado. Eliminación segura de originales post-reemplazo. Mi primer instinto fue cerrar la página inmediatamente. Esto tenía que ser una broma macabra, o tal vez una prueba de seguridad del instituto. Pero algo me detuvo. La terminología era demasiado específica, demasiado técnica. Estos no eran aficionados jugando con conceptos científicos. Creé una cuenta con un nombre falso, Investigadora 47. Durante las siguientes 2 horas, leí publicación tras publicación. Había fotografías que mostraban laboratorios subterráneos, equipos de última generación, y lo más perturbador de todo, imágenes de lo que parecían ser personas idénticas lado a lado. Un usuario llamado Arquitecto Primario había publicado una guía detallada sobre el proceso. Según él, habían perfeccionado la clonación humana acelerada, reduciendo el tiempo de desarrollo a solo 3 días. Pero no se trataba solo de crear copias físicas. Afirmaba que habían desarrollado una técnica para transferir recuerdos y personalidad al clon. El sujeto original nunca sabe que ha sido reemplazado, escribía. Para el momento en que el proceso está completo, el clon cree genuinamente ser la persona original. Los recuerdos, las experiencias, todo está intacto. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Esto era imposible. La ciencia simplemente no había avanzado tanto. Pero las imágenes, los datos, los protocolos, todo parecía increíblemente detallado y convincente. Fue entonces cuando vi mi nombre. En una lista de candidatos potenciales para Proyecto Gemelo, aparecía Elena Vázquez, Instituto de Investigación Genética, Barcelona. Junto a mi nombre había una fotografía mía tomada en el laboratorio, una imagen que jamás había publicado en línea. Cerré la laptop de inmediato, con las manos temblando. Mi apartamento se sentía de repente frío y hostil. Revisé todas las cerraduras, cerré las cortinas y pasé la noche en vela, con cada sonido del edificio haciéndome saltar. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo había sido una elaborada broma. Tal vez algún colega había descubierto mi investigación y había decidido gastarme una broma pesada. Pero cuando intenté acceder nuevamente al foro, la página había desaparecido. El enlace no funcionaba, y no había registro de que hubiera existido jamás. El lunes regresé al trabajo, decidida a olvidar todo el asunto. Pero durante mi viaje en metro, algo extraño sucedió. Mientras el tren se acercaba a la estación de Plaza Cataluña, vi mi reflejo en la ventanilla. Pero por un momento, por una fracción de segundo, me pareció que mi reflejo se había movido independientemente de mí. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al estrés y la falta de sueño. Pero el martes, mientras caminaba por los pasillos del instituto, volví a sentir esa sensación inquietante. Como si alguien me estuviera siguiendo,
manteniéndose justo fuera de mi campo de visión. Fue el miércoles cuando la vi por primera vez claramente. Estaba en la cafetería del instituto, haciendo fila para comprar un café, cuando la vi sentada en una mesa del fondo. Era yo, exactamente yo. Mismo cabello, misma ropa, misma postura. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador que no reconocí. Parpadeé, y había desaparecido. Corrí hacia la mesa, pero estaba vacía. Pregunté a los empleados de la cafetería si habían visto a alguien sentado allí. Me miraron con preocupación y me dijeron que esa mesa había estado vacía toda la mañana. Esa noche, decidí quedarme tarde en el laboratorio. Pensé que tal vez el trabajo me ayudaría a despejar mi mente. Pero mientras revisaba muestras bajo el microscopio, escuché pasos en el pasillo. Pasos que se detuvieron exactamente frente a mi laboratorio. Levanté la vista hacia la puerta de cristal, y allí estaba ella otra vez. Mi doble me observaba desde el pasillo, con una sonrisa que no era la mía. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta vez no desapareció cuando la miré directamente. Se quedó allí, estudiándome, como si estuviera evaluando algo. Luego, lentamente, levantó su mano y me saludó. Salí corriendo del laboratorio. Corrí por los pasillos, bajé las escaleras de 2 en 2, y no me detuve hasta llegar a la calle. Pero cuando me volví para mirar el edificio, la vi en la ventana de mi laboratorio, observándome. Los siguientes días fueron una pesadilla. La veía en todas partes. En el reflejo de las ventanas del metro. En el espejo del baño público. Caminando por la acera opuesta, siempre manteniéndose a una distancia exacta. Mis colegas comenzaron a preocuparse por mi estado. Me veía pálida, nerviosa, constantemente mirando por encima del hombro. Intenté hablar con mi mejor amiga, Carmen, sobre lo que estaba pasando. Pero cuando mencioné el foro y mi doble, me miró con tal expresión de preocupación que me di cuenta de lo loca que sonaba. Nadie iba a creerme. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Usé los recursos del instituto para buscar cualquier información sobre clonación humana avanzada. Encontré rumores, teorías conspiracionales, pero nada concreto. Sin embargo, sí encontré algo inquietante, reportes de personas que habían desaparecido después de afirmar haber visto a sus dobles. Casos en diferentes ciudades, diferentes países. Todos seguían el mismo patrón. La persona reportaba avistamientos de su doble, se volvía cada vez más paranoica, y luego simplemente desaparecía. Las autoridades siempre concluían que habían sufrido crisis nerviosas y habían huido. Pero lo más perturbador era que, en algunos casos, las personas desaparecidas reaparecían días después, aparentemente normales. Sus familias y amigos confirmaban que eran las mismas personas de siempre. Pero siempre había pequeños detalles que no encajaban. Gustos que habían cambiado ligeramente. Recuerdos que parecían un poco borrosos. Anoche, todo llegó a su punto culminante. Estaba en mi apartamento, tratando de trabajar en mi laptop, cuando escuché un ruido en la cocina. Me levanté para investigar, pero la cocina estaba vacía. Sin embargo, había un vaso de agua en la encimera que no recordaba haber puesto allí. Regresé a la sala, y ella estaba allí, sentada en mi sofá, como si fuera su casa. Mi doble me sonrió y habló con mi voz. «Hola, Elena. Creo que es hora de que hablemos». No pude moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. Ella continuó. «Sé que esto ha sido confuso para ti, pero el proceso está casi completo. Solo necesito que cooperes un poco más». «¿Qué proceso?», logré susurrar. «La transferencia», respondió, poniéndose de pie. «Verás, ya no te necesitamos. Yo soy mejor que tú en todos los aspectos. Más eficiente, más enfocada, sin las debilidades emocionales que te han frenado toda tu vida». Retrocedí hacia la puerta, pero ella no hizo ningún movimiento para detenerme. Simplemente me observó con esa sonrisa fría. «Puedes correr si quieres», dijo.
Pero no importa dónde vayas. Yo ya estoy allí. Estoy en tu trabajo, en tu vida, en tu mente. Mañana, cuando no aparezcas en el laboratorio, todos pensarán que finalmente has tenido esa crisis nerviosa que has estado gestando durante días. Salí corriendo de mi apartamento. Bajé las escaleras, atravesé el vestíbulo y salí a la calle. Pero cuando miré hacia atrás, la vi en mi ventana, observándome partir. Ahora estoy en un café internet de 24 horas, escribiendo esto. No sé si alguien me creerá, pero tengo que intentarlo. Cada vez que miro a mi alrededor, la veo. En el reflejo de las ventanas, en las superficies brillantes, siempre allí, siempre observando. Pero lo más aterrador de todo es que empiezo a dudar de mí misma. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si yo soy el clon y no lo recuerdo? ¿Y si estos recuerdos de encontrar el foro, de ver a mi doble, son implantados? Acabo de mirar la pantalla del ordenador, y por un momento, vi que mi reflejo parpadeaba independientemente de mí. Luego sonrió, y yo no estaba sonriendo. Creo que ya es demasiado tarde. Si alguien lee esto, si alguien me encuentra, por favor, miren cuidadosamente. Asegúrense de que soy realmente yo. Porque ya no estoy segura de poder distinguir la diferencia. El reflejo en la pantalla acaba de guiñarme un ojo, y yo no le guiñé de vuelta. Mi nombre es David y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hasta hace 3 meses, era un programador común y corriente que trabajaba desde casa. Tenía una rutina simple: trabajar durante el día, navegar por internet en las noches y dormir en mi pequeño apartamento de un solo dormitorio. Todo comenzó una noche de viernes. Había terminado un proyecto difícil y decidí relajarme explorando algunos foros de tecnología. Ustedes saben cómo es esto. Empiezas en un sitio conocido y terminas en lugares cada vez más oscuros de la web. Link tras link, me encontré en un foro que nunca había visto antes. El diseño era minimalista, casi arcaico, con texto blanco sobre fondo negro. La mayoría de los hilos parecían normales, discusiones sobre programación, hardware, cosas técnicas. Pero había uno que me llamó la atención. El título era simplemente «Solo para ti», y tenía 0 respuestas. Lo que me perturbó fue que había sido publicado apenas 5 minutos antes y el nombre del usuario era mi dirección de correo electrónico. Exactamente mi dirección de correo electrónico. Mi primera reacción fue pensar que alguien me estaba haciendo una broma. Quizás algún colega había descubierto mi actividad nocturna en Internet. Pero cuando hice clic en el hilo, solo había un mensaje, un link sin texto adicional, sin explicación. Nada más. Debería haber cerrado la página. Debería haber apagado la computadora. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Hice clic en el link. La página que se abrió era completamente negra excepto por un reproductor de vídeo en el centro. No había título, no había descripción, solo un botón de play. Cuando lo presioné, comenzó a reproducirse un vídeo que me heló la sangre. Era mi dormitorio. Era exactamente mi dormitorio, filmado desde un ángulo que no reconocí de inmediato. Podía ver mi cama, mi escritorio, la ventana, todo perfectamente iluminado como si fuera de día, aunque en ese momento eran las 2 de la madrugada. Lo más perturbador era que podía verme a mí mismo durmiendo en la cama, pero claramente no era tiempo real porque yo estaba despierto viendo el vídeo. El vídeo duraba exactamente 7 minutos y 30 segundos. No había sonido, solo mi forma inmóvil bajo las sábanas. Ocasionalmente me movía, me daba vuelta, pero la mayoría del tiempo permanecía completamente quieto. Al final del vídeo, la pantalla se volvía negra y aparecía un mensaje: «Hasta mañana». Inmediatamente revisé mi dormitorio. Busqué cámaras, dispositivos, cualquier cosa que pudiera estar grabándome. Moví los muebles, revisé cada rincón, incluso desarmé algunos electrodomésticos. No encontré nada. Pensé que tal vez era una broma muy elaborada usando inteligencia artificial para recrear mi habitación,
pero cada detalle era perfecto. La mancha en la pared junto a mi cama, el libro específico en mi mesa de noche, incluso la forma exacta en que cuelgo mi ropa. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, observando la entrada de mi dormitorio. Cada sonido me sobresaltaba. Cada sombra parecía moverse. Cuando finalmente el agotamiento me venció cerca de las 6 de la mañana, me dormí en el sofá. Al día siguiente, traté de encontrar el foro nuevamente. Había guardado el link en mi historial, pero cuando intenté acceder, la página no existía. Probé con diferentes navegadores, incluso desde mi teléfono. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que había sido un sueño, una alucinación producto del estrés laboral. Volví a mi rutina normal, incluso comencé a dormir en mi cama otra vez. Pero algo había cambiado. Cada noche, antes de dormir, tenía la sensación de ser observado. Era un cosquilleo en la nuca, una certeza inexplicable de que había ojos sobre mí. Una semana después, sucedió algo que me confirmó que no había sido mi imaginación. Desperté en medio de la noche y mi laptop estaba encendida. Esto no era inusual, a veces se activaba por actualizaciones automáticas. Pero la pantalla mostraba algo que me hizo saltar de la cama. Era el mismo vídeo, reproduciéndose en bucle. Esta vez corrí hacia la laptop y traté de cerrarlo, pero no respondía. Los controles estaban completamente bloqueados. El cursor se movía solo por la pantalla, y cuando intenté forzar el apagado, la computadora se reinició sola y volvió a mostrar el vídeo. Finalmente, desconecté el cable de poder y quité la batería. Pero al día siguiente, la laptop encendió sola nuevamente. Y al otro día. Y al otro. Siempre el mismo vídeo, siempre a la misma hora, las 2 de la madrugada. Decidí quedarme despierto una noche para observar qué pasaba. Me senté en una esquina del dormitorio con vista tanto a la cama como a la laptop. A las 2 en punto, la pantalla se iluminó sola. Pero esta vez, el vídeo era diferente. Era tiempo real. Podía verme a mí mismo sentado en la esquina, viendo la laptop, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. Lentamente, dirigí mi vista hacia donde debería estar la cámara, según el ángulo del vídeo. Era mi armario. El armario que había revisado docenas de veces, que había vaciado completamente, que había examinado centímetro por centímetro. Me acerqué al armario con piernas temblorosas. Lo abrí despacio, esperando encontrar algún dispositivo que hubiera pasado por alto. Pero no había nada. Solo mi ropa colgada y mis zapatos en el piso. Sin embargo, el vídeo continuaba transmitiéndose desde exactamente ese punto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo vomitar del terror. En el vídeo, podía ver el interior de mi armario. Estaba viendo a través de los ojos de algo que estaba dentro de mi armario. Algo que había estado ahí cada noche, observándome dormir. Corrí fuera del apartamento esa misma noche y no he vuelto desde entonces. Me mudé a un hotel, luego a otro apartamento en una ciudad diferente. Pero no importa dónde vaya, cada noche a las 2 de la madrugada, cualquier dispositivo con pantalla que esté cerca se enciende solo. Mi teléfono, mi nueva laptop, incluso la televisión del hotel. Y siempre es el mismo vídeo. Siempre soy yo durmiendo, filmado desde el punto más oscuro de la habitación. Desde el armario, desde debajo de la cama, desde detrás de las cortinas. Lugares donde he buscado 1000 veces y nunca he encontrado nada. Lo más aterrador es que los vídeos son cada vez más cercanos. Al principio era mi habitación completa. Ahora puedo ver cada detalle de mi cara mientras duermo. Puedo ver mis ojos moviéndose bajo los párpados, puedo ver cada respiración. Anoche, el vídeo mostró algo nuevo. Al final, después del mensaje hasta mañana, apareció una fecha, mañana. Y debajo, una sola palabra, contacto. He tratado de no dormir, pero el agotamiento siempre gana. He intentado dormir en lugares públicos, pero los vídeos aparecen igual. He buscado ayuda, pero nadie me cree.
Los técnicos dicen que mis dispositivos están completamente normales, sin malware, sin modificaciones. Pero yo sé la verdad. Algo me ha estado observando desde que hice clic en ese link. Algo que no necesita cámaras físicas, algo que puede ver a través de cualquier pantalla, algo que ha estado esperando pacientemente. Y mañana, según el mensaje, finalmente va a hacer contacto. No sé qué va a pasar. No sé si volveré a contar mi historia. Pero si encuentran este relato y alguien les envía un link titulado solo para ti, por favor, no lo abran. Porque una vez que lo hagan, nunca más van a dormir tranquilos. Algunos errores no se pueden deshacer. Algunos links no deberían abrirse jamás. Y algunas cosas que nos observan desde las sombras, nunca dejan de hacerlo. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi insomnio empeoró tanto que las noches se convirtieron en un territorio hostil. Navegaba sin rumbo por internet, saltando de foro en foro, cuando me topé con una discusión extraña en un rincón oscuro de la red profunda. El usuario se hacía llamar Vigilante Nocturno y afirmaba haber encontrado algo perturbador. Según él, existía una página web que solo se podía acceder durante exactamente 33 segundos, una vez por semana, en momentos completamente aleatorios. La dirección era un conjunto aparentemente sin sentido de números y letras que memoricé sin saber por qué. Al principio pensé que era otra leyenda urbana digital, pero la descripción me obsesionó. Vigilante Nocturno describía vídeos de personas durmiendo en habitaciones completamente diferentes, pero todas con un denominador común aterrador: una figura inmóvil parada en la esquina, siempre en la misma posición, siempre observando. Durante 3 semanas intenté acceder a la página sin éxito. Probaba la dirección a todas horas, pero solo obtenía páginas de error o sitios inexistentes. Comenzaba a pensar que había sido víctima de un elaborado engaño cuando, una madrugada del jueves, mientras tomaba mi cuarto café de la noche, decidí intentarlo una vez más. La página se abrió. Mi corazón se detuvo por un momento. El diseño era minimalista, casi primitivo, con un fondo negro y un único reproductor de vídeo en el centro. Un contador descendente marcaba los segundos restantes: 28, 27, 26. El primer vídeo comenzó a reproducirse automáticamente. Mostraba a una mujer durmiendo en una habitación que no reconocí, iluminada apenas por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. La cámara parecía estar ubicada en una esquina superior, ofreciendo una vista panorámica de la habitación. Durante los primeros segundos, todo parecía normal. Entonces la vi. En la esquina opuesta a la cámara, una figura humanoide permanecía completamente inmóvil. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y su silueta se perdía en las sombras. No podía distinguir características específicas, pero había algo profundamente perturbador en la forma en que permanecía allí, como si hubiera estado esperando durante horas. El contador llegó a 0 y la página desapareció, dejándome con una sensación de frío que no pude quitarme de encima durante días. La siguiente semana logré acceder nuevamente. Esta vez era una habitación diferente, un dormitorio infantil con paredes de color celeste y juguetes esparcidos por el suelo. Un niño de quizás 8 años dormía pacíficamente en su cama, abrazando un oso de peluche. Y ahí estaba otra vez la figura, en la esquina opuesta, inmóvil como una estatua, observando. Esta vez pude notar que parecía ligeramente más nítida, como si estuviera un poco más cerca que en el vídeo anterior. Comencé a documentar cada aparición. Creé un archivo donde registraba detalles sobre cada habitación, cada víctima, cada variación en la posición de la figura. Después de 5 semanas, había visto 17 habitaciones diferentes, apartamentos, casas, dormitorios universitarios, habitaciones de hotel. Todas las edades, todos los géneros, pero siempre la misma figura vigilante. Lo que más me perturbaba era que la entidad parecía estar acercándose gradualmente. En los primeros vídeos,
Era apenas una sombra en la esquina. Pero con cada nueva aparición, se volvía más definida, más presente. Podía distinguir ahora que tenía brazos desproporcionadamente largos que colgaban a los costados, y su cabeza parecía estar ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Durante la sexta semana, no pude acceder a la página. Probé durante horas, refrescando obsesivamente la dirección, pero no funcionó. La ansiedad me consumía. Había desarrollado una dependencia extraña hacia esos 33 segundos semanales de horror. Era como una droga que necesitaba, sin importar cuánto me aterrorizara. La séptima semana, cuando finalmente logré conectarme, casi deseé no haberlo hecho. El vídeo mostró una habitación que reconocí inmediatamente. Las paredes color crema, el escritorio desordenado junto a la ventana, la lámpara de lectura que nunca recordaba apagar, la pila de libros al lado de la cama. Era mi habitación, mi propia habitación. Pero yo no estaba durmiendo en mi cama. En la pantalla, mi cama estaba vacía, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por mi ventana. Las sábanas estaban revueltas como si alguien acabara de levantarse. Y en mi esquina, la esquina donde solía apilar ropa sucia, ahí estaba la figura. Pero esta vez era diferente. Esta vez podía ver sus características con una claridad que me heló la sangre. Era definitivamente humanoide, pero sus proporciones estaban completamente equivocadas. Los brazos eran demasiado largos, las piernas demasiado delgadas, y su cabeza tenía una forma que no podía describir completamente, como si estuviera ligeramente derretida. Lo más aterrador era que parecía estar mirando directamente a la cámara, directamente a mí. El contador llegó a 0 y la página desapareció, pero yo seguí sentado frente a mi computadora, paralizado. Lentamente, como si fuera a quebrarme, giré mi cabeza hacia la esquina de mi habitación. Estaba vacía. Pero en el suelo, donde normalmente tenía mi ropa, había una mancha húmeda que no había estado ahí antes. Y el aire tenía un olor extraño, como a tierra mojada y algo más que no podía identificar. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, sentado en mi escritorio, mirando esa esquina. Cada sombra que se movía con el viento de los árboles afuera me hacía saltar. Cada ruido de la casa me ponía los nervios de punta. Al día siguiente, instalé una cámara de seguridad apuntando a mi cama. Si esa cosa iba a aparecer en mi habitación, quería tener pruebas. Quería saber qué estaba pasando realmente. Durante una semana, revisé obsesivamente las grabaciones. Horas y horas de metraje de mí durmiendo, tosiendo, dando vueltas en la cama. Nada fuera de lo normal. Comenzaba a convencerme de que todo había sido una coincidencia, que quizás la página había usado imágenes de mi habitación obtenidas de alguna manera, cuando encontré algo que me hizo cuestionar mi cordura. En una grabación del martes por la noche, aproximadamente a las 3 de la madrugada, había un marco completamente negro. No negro como cuando se va la luz, sino negro como si algo hubiera cubierto completamente la lente de la cámara. El marco duraba exactamente 33 segundos. Cuando la imagen regresó, yo seguía durmiendo en la misma posición, pero había algo diferente. En mi mesita de noche había un objeto que no había estado ahí antes, un pequeño trozo de papel doblado. Corrí a mi habitación y ahí estaba. El papel era áspero, como si hubiera estado húmedo y luego se hubiera secado. Cuando lo desdoblé, encontré una sola línea escrita con una caligrafía que no reconocí. Pronto será tu turno de observar. Esa fue la última vez que intenté acceder a la página. Desconecté mi computadora, cancelé mi conexión a internet y me mudé a casa de mi hermana por 2 semanas. Cuando regresé, había cambiado todas las cerraduras, instalado un sistema de seguridad completo y reorganizado completamente mi habitación. Pero algunas noches, cuando no puedo dormir, siento una presencia en mi cuarto. Un peso en el aire, como si alguien estuviera parado en la esquina, observándome. Y sé que si enciendo la luz y miro, no voy a encontrar nada.
Pero también sé que algún día, alguien más va a encontrar esa página. Van a ver vídeos de personas durmiendo en habitaciones diferentes. Y en una de esas habitaciones, van a ver a alguien en la cama, durmiendo pacíficamente. Y en la esquina, van a ver una figura alta e inmóvil, con brazos desproporcionadamente largos, observando. Esa figura voy a ser yo, porque ahora entiendo la verdad. La página no solo mostraba a las víctimas, mostraba a los nuevos vigilantes. Cada persona que veía su propia habitación se convertía en la próxima figura en la esquina de alguien más. Y cada noche, durante exactamente 33 segundos, alguien en algún lugar del mundo me está observando a través de su pantalla, mientras yo permanezco inmóvil en una esquina oscura, esperando el momento en que ellos también se conviertan en lo que yo soy ahora. Un guardián eterno en la ventana digital de los 33 segundos. Mi nombre es David Martínez y hasta hace 3 meses trabajaba como analista de ciberseguridad para una empresa multinacional. Ahora estoy escondido en un motel barato en las afueras de Tijuana, cambiando de ubicación cada 2 días y usando solo conexiones públicas por periodos no mayores a 20 minutos. Si están escuchando esto, es porque algo me pasó. Y si algo me pasó, significa que ellos me encontraron. Todo comenzó durante una auditoría de rutina en marzo. Estaba revisando servidores comprometidos cuando me topé con una partición fantasma en un servidor ruso aparentemente abandonado. La partición tenía una estructura extraña, como si hubiera sido diseñada para pasar desapercibida entre miles de archivos basura. Cualquier otro analista habría asumido que era spam o malware obsoleto, pero algo me llamó la atención. Entre archivos corruptos y fragmentos de código sin sentido, encontré un documento oculto. Un simple archivo de texto sin extensión aparente, enterrado tan profundamente en el sistema que su existencia era casi imposible de detectar. El archivo se llamaba Genesis Protocol. Al principio pensé que era otro de esos manifiestos conspiranoicos que circulan en la dark web. Pero cuando comencé a leerlo, mi sangre se congeló. No era un delirio. Era una lista. Una lista meticulosamente organizada con fechas, coordenadas geográficas, códigos de identificación y lo que parecían ser nombres en clave. Cada entrada tenía un patrón específico: fecha, ubicación, código alfanumérico de 8 dígitos, y un estado marcado como completado o pendiente. Lo que me destrozó por completo fue encontrar, en la página 47, una fecha que reconocí inmediatamente: 15 de octubre de 2021. El día exacto en que mi hermana Elena desapareció. Elena tenía 23 años cuando se desvaneció sin dejar rastro. Salió de su apartamento en Barcelona para ir a trabajar y nunca llegó. La policía cerró el caso después de 6 meses, clasificándolo como desaparición voluntaria. Pero yo sabía que algo terrible había pasado. Elena no era el tipo de persona que abandonaría su vida sin decir nada. En el archivo, junto a esa fecha maldita, aparecían las coordenadas exactas del último lugar donde se detectó su teléfono celular. Y había un código, hecho 7 alfa 3592. Su estado aparecía marcado como completado. Mis manos temblaron mientras seguía leyendo. Había cientos de entradas similares. Fechas que se remontaban a más de 10 años atrás, todas con el mismo patrón macabro. Personas que desaparecían, coordenadas que coincidían con los últimos lugares donde fueron vistas, códigos que parecían ser algún tipo de sistema de clasificación. Pero lo más aterrador estaba al final del documento. Una sección titulada Protocolos de contingencia. Ahí describían con detalle escalofriante qué hacer si alguien accedía al archivo sin autorización. El procedimiento era simple: identificar al intruso, rastrear su ubicación y proceder con el protocolo estándar. Inmediatamente después de cerrar el archivo, mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. Procesos que no reconocía aparecían en el administrador de tareas. Mi conexión a Internet se volvió lenta y errática. Cuando intenté acceder nuevamente al servidor ruso,
Había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada notificación de mi teléfono me hacía saltar. Decidí hacer una copia de seguridad de toda la información que había encontrado, pero cuando intenté acceder a mis archivos locales, descubrí que habían sido borrados selectivamente. Solo quedaban fragmentos, suficientes para hacerme saber que alguien había estado hurgando en mi sistema. Al día siguiente, cambié todas mis contraseñas y configuré una nueva dirección IP a través de múltiples proxies. Pensé que había logrado borrar mis huellas digitales. Estaba equivocado. 3 días después, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Solo contenía un código, hecho 7 alfa 3592. El mismo código que había visto junto a la fecha de desaparición de Elena. Mi sangre se congeló. Sabían que había encontrado el archivo. Sabían que había visto el código de mi hermana. Esa noche empaqué solo lo esencial y abandoné mi apartamento. No he regresado desde entonces. Pero el verdadero horror comenzó cuando me di cuenta de que no importaba cuánto cambiara mi ubicación o mi identidad digital. Cada vez que establezco una nueva conexión a Internet, sin importar qué tan segura sea, mi dirección IP aparece marcada en rojo en algún lugar. Lo sé porque he logrado interceptar fragmentos de comunicación encriptada que mencionan mi código de identificación. Sí, ahora tengo mi propio código. Delta 9 Charlie 6741. Y mi estado aparece como pendiente. He intentado contactar a las autoridades, pero cada vez que trato de explicar lo que encontré, me miran como si fuera un paranoico. No tengo pruebas físicas. El archivo desapareció. El servidor nunca existió oficialmente. Solo tengo mi palabra y la certeza de que algo monstruoso está ocurriendo. Durante estas semanas he investigado por mi cuenta. He encontrado patrones en las desapariciones que mencionaba el archivo. Personas que trabajaban en tecnología, periodistas de investigación, activistas digitales. Todos tenían algo en común. Habían tropezado con información que no deberían haber visto. La organización detrás del Genesis Protocol es real. Tienen recursos ilimitados y acceso a tecnología que va más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Pueden rastrear a cualquier persona, sin importar que tan bien crea que se está escondiendo. Pueden hacer que desaparezca sin dejar rastro, y el mundo simplemente seguirá girando como si nunca hubieras existido. Lo más perturbador es que he comenzado a entender el verdadero propósito del protocolo. No es solo una lista de personas que han desaparecido. Es un experimento, un estudio masivo sobre control poblacional y manipulación social. Cada desaparición es parte de un patrón más grande, un algoritmo diseñado para eliminar elementos que podrían interferir con algún plan a largo plazo. Anoche logré interceptar una transmisión parcial. Escuché mi código de identificación seguido de una fecha, 31 de julio de 2025. Quedan 14 días. Si estás escuchando esto, significa que mi tiempo se agotó, pero también significa que hay esperanza. He logrado ocultar fragmentos de la información que encontré en varios lugares de Internet. Búscalos. Encuentra la verdad. Y por favor, no cometas el mismo error que yo. No busques el Genesis Protocol, porque una vez que lo encuentres, ellos te encontrarán a ti. Mi nombre es David Martínez. Trabajaba en ciberseguridad hasta que encontré algo que no debería haber encontrado. Si mi hermana Elena está escuchando esto, desde donde sea que esté, quiero que sepa que nunca dejé de buscarla. Y si ellos están escuchando esto, que sepan que no soy el único que conoce la verdad. El Genesis Protocol debe ser detenido. Todo comenzó hace 3 meses, cuando perdí mi trabajo en ciberseguridad. Tenía demasiado tiempo libre y demasiadas habilidades que no debería haber usado. Siempre había sido curioso sobre las capas más profundas de Internet, esas que no aparecen en Google ni en ningún buscador convencional. Al principio, solo exploraba los mercados habituales de la Dark Web.
Nada demasiado perturbador, solo curiosidad mórbida. Pero una noche, mientras navegaba por un foro de hackers, alguien mencionó algo llamado Red Terminus. Decían que era diferente, que no era solo otro sitio de contrabando digital. Me tomó 2 semanas encontrar el enlace correcto. Red Terminus no era como los otros nodos. La interfaz era minimalista, casi militar. Solo texto verde sobre fondo negro, como las terminales de los años 80. No había imágenes, no había publicidad, no había nada que distrajera de su propósito. El sitio tenía una estructura extraña. Hablaban de niveles, del 1 al 7. Cada nivel requería una serie de pruebas de acceso, no solo técnicas, sino también psicológicas. Te hacían preguntas sobre tu disposición a ver ciertas cosas, sobre tu capacidad para mantener secretos, sobre tu resistencia mental. Los primeros niveles eran relativamente normales. Documentos filtrados de gobiernos, archivos corporativos, conversaciones privadas de políticos, cosas que ya había visto en otros lugares. Pero había algo diferente en la forma en que los presentaban. Cada archivo venía con una advertencia. Este documento no existe oficialmente. Para el nivel 3, las cosas se volvieron más oscuras. Experimentos médicos no autorizados, programas de control mental, operaciones encubiertas que habían sido borradas de todos los registros oficiales. Los usuarios del foro hablaban en códigos, usando términos que no entendía pero que me helaban la sangre. En el nivel 4 encontré algo que me hizo reconsiderar todo. Un archivo titulado Proyecto Espejo Temporal. Era un documento técnico sobre manipulación de la memoria y alteración de registros históricos. Hablaba de la capacidad de insertar personas en eventos pasados, de crear evidencia fotográfica y documental de individuos que nunca habían estado allí. Pero fue en el nivel 5 donde las cosas se volvieron personales. Había un subforo llamado Puntos de Salida. Los usuarios hablaban de él como si fuera un servicio para personas que sabían demasiado. Decían que si alguien había visto algo que no debería haber visto, si alguien había hecho demasiadas preguntas, había formas de hacerlos desaparecer sin dejar rastro. No me refiero a asesinatos. Me refiero a algo mucho más siniestro. Hablaban de borrar a las personas de la historia, de alterar registros para que nunca hubieran existido. Pero no solo registros oficiales. Hablaban de alterar la realidad misma, de cambiar el pasado para que estas personas nunca hubieran nacido. Pensé que era solo paranoia colectiva, delirios de conspiracionistas. Hasta que llegué al nivel 6. El nivel 6 requería una verificación biométrica. Tuve que enviar una foto de mi rostro, mis huellas dactilares escaneadas, incluso una muestra de mi voz. Me dijeron que era para confirmar mi identidad temporal. No entendía qué significaba eso, pero mi curiosidad era más fuerte que mi sentido común. Una semana después, recibí acceso al nivel 6. Era diferente a todo lo que había visto antes. No había foros, no había discusiones. Solo una biblioteca digital masiva, organizada por fechas. Pero las fechas no tenían sentido. Había archivos fechados en 2050, en 2100, incluso en 2200. Cada archivo tenía una etiqueta, evidencia temporal clase A. Y debajo, una advertencia que me hizo temblar. Los individuos que aparecen en estos archivos han sido removidos de la línea temporal original. Su existencia en estos documentos constituye la única evidencia de que alguna vez existieron. Pasé horas navegando por estos archivos. Eran vídeos, fotografías, documentos de personas que parecían completamente normales, pero que según las etiquetas, habían sido extraídas de la historia. Había científicos que habían hecho descubrimientos inconvenientes, periodistas que habían investigado demasiado, ciudadanos comunes que habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron los archivos de candidatos actuales. Era una lista de personas que estaban siendo monitoreadas para posible extracción. Nombres, fotografías, direcciones.
y al final de la lista, una sección titulada En proceso. Mi nombre estaba ahí. Cerré la computadora inmediatamente. Durante días, no pude dormir. Pensé en contactar a la policía, pero ¿qué les diría? Que había encontrado un sitio web que decía que iban a borrarme de la historia. Pensé en huir, pero ¿a dónde podría ir que no me encontraran? Finalmente, mi curiosidad pudo más. Tenía que saber qué significaba estar en proceso. Volví a Red Terminus, pero esta vez tenía acceso al nivel 7. No había solicitado ese acceso. Simplemente apareció, como si el sitio supiera que regresaría. El nivel 7 era diferente. No era una biblioteca digital. Era un archivo de vídeo en tiempo real. Podía ver cámaras de seguridad de todo el mundo, pero no eran cámaras normales. Podía ver el pasado. Podía seleccionar cualquier fecha, cualquier ubicación, y ver qué había pasado ahí. Había una sección especial titulada Archivos clasificados inexistentes. Según la descripción, eran documentos que habían sido completamente borrados de la historia, pero que aún existían en este servidor como evidencia de la alteración temporal. Seleccioné un archivo al azar. Era un vídeo en blanco y negro, fechado en 1997. La calidad era mala, como las grabaciones de seguridad antiguas. Mostraba lo que parecía ser una sala de interrogatorios militar. Había un hombre mayor en uniforme sentado detrás de una mesa, y frente a él, esposado a una silla, había alguien más joven. Tardé varios segundos en reconocer el rostro de la persona interrogada. Era mi rostro, exactamente mi rostro, pero la persona se veía mayor, más cansada, con cicatrices que yo no tenía. El vídeo duraba 3 horas. Lo vi completo, hipnotizado por el horror. Mi yo del futuro, o de una línea temporal alternativa, estaba siendo interrogado sobre algo llamado Proyecto Red Terminus. Hablaba de haber descubierto un sitio web que permitía alterar la historia, de haber encontrado evidencia de manipulación temporal. Pero lo más aterrador era la fecha. El vídeo estaba fechado en 1997. Yo nací en 2001. Según este documento, había sido capturado y interrogado 4 años antes de nacer. Al final del vídeo, el militar firmaba unos documentos. Podía leer claramente el encabezado. Autorización para extracción temporal. Sujeto debe ser removido de la línea temporal principal antes del punto de concepción. El vídeo terminaba con mi yo alternativo siendo llevado fuera de la sala. Lo último que decía era: saben que encontré Red Terminus. Van a borrarme antes de que nazca. Pero si alguien ve esto, si alguien encuentra este archivo, significa que fracasaron. Significa que todavía existo en alguna línea temporal. Inmediatamente después de que terminara el vídeo, apareció un mensaje en la pantalla. Extracción programada para dentro de 72 horas. Prepárese para el proceso de eliminación temporal. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, he intentado encontrar alguna forma de escapar, de cambiar mi identidad, de desaparecer antes de que ellos me hagan desaparecer. Pero cada vez que enciendo una computadora, cada vez que me conecto a Internet, el mismo mensaje aparece. Extracción programada para dentro de X horas. El contador sigue disminuyendo. Ahora dice que quedan menos de 6 horas. He intentado contactar a otros usuarios de Red Terminus, pero todos los foros están vacíos. Es como si todos hubieran desaparecido de la noche a la mañana. He intentado encontrar el sitio desde otras computadoras, pero ya no existe. Es como si nunca hubiera existido. Pero yo sé que existió. Tengo capturas de pantalla, tengo archivos descargados. Excepto que cada vez que los abro, están vacíos. Cada vez que intento mostrarle a alguien más lo que encontré, los archivos se corrompen. He estado escribiendo esta historia durante las últimas horas, guardándola en múltiples lugares, enviándola a diferentes personas. Espero que al menos una copia sobreviva. Espero que alguien la lea y entienda lo que está pasando. Porque si estoy en lo correcto, si realmente van a borrarme de la historia,
Entonces pronto nadie recordará que existí. Mis padres no recordarán haberme tenido. Mis amigos no recordarán haberme conocido. Será como si nunca hubiera nacido. Pero este documento, si sobrevive, será la prueba de que una vez existí. Será la evidencia de que Red Terminus es real, de que tienen la capacidad de alterar la historia, de que pueden borrar personas de la existencia. El contador ahora dice que quedan menos de 2 horas. Puedo oír ruidos extraños fuera de mi apartamento. Sonidos que no pertenecen a este tiempo, como si la realidad misma se estuviera desintegrando a mi alrededor. Si están leyendo esto, significa que soy uno de los afortunados. Significa que de alguna manera logré dejar evidencia de mi existencia antes de ser borrado. Significa que mi plan funcionó. Pero también significa que Red Terminus es real. Significa que tienen la capacidad de alterar la historia, de borrar personas de la existencia. Y si pueden hacerlo conmigo, pueden hacerlo con cualquiera. Tengan cuidado con lo que buscan en la Dark Web. Tengan cuidado con su curiosidad. Porque hay cosas que no deberían saber, lugares que no deberían visitar, archivos que no deberían abrir. Y si alguna vez encuentran algo llamado Red Terminus, si alguna vez ven referencias a puntos de salida o extracción temporal, cierren la computadora inmediatamente. Olvídense de lo que vieron. Finjan que nunca pasó. Porque si son como yo, si no pueden resistir la curiosidad, si siguen investigando, entonces pronto también estarán leyendo un mensaje que dice: extracción programada para dentro de 72 horas. El contador ahora dice que quedan menos de 30 minutos. Puedo ver luces extrañas filtrándose por las ventanas. Luces que no deberían existir en este tiempo. Esto es lo último que escribiré. Si este documento sobrevive, si alguien lo encuentra, recuerden mi nombre. Recuerden que existí. Recuerden que una vez fui real. Porque en unos minutos, ya no lo seré. Todo comenzó hace 3 meses, cuando perdí mi trabajo en la empresa de tecnología. Los días se volvieron eternos, llenos de solicitudes de empleo rechazadas y horas muertas frente al ordenador. Mi curiosidad me llevó a explorar rincones de Internet que jamás había visitado antes. Fue durante una de esas noches de insomnio que encontré el enlace. Estaba enterrado en un foro de conspiración, casi invisible entre cientos de comentarios sobre teorías extrañas. Solo decía: para aquellos que buscan la verdad más oscura. La dirección era una serie interminable de números y letras que terminaba en .angel. Descargué Tor por primera vez en mi vida. Mis manos temblaban mientras escribía la dirección en la barra de búsqueda. La página tardó una eternidad en cargar, y cuando finalmente apareció, me encontré con un diseño minimalista y perturbador. Fondo negro, texto blanco, y un título que me heló la sangre: Confesiones reales. El subtítulo era aún peor: donde los asesinos comparten sus secretos. Al principio pensé que era otro foro de ficción, como tantos otros en Internet. Pero mientras leía los primeros hilos, algo en mi interior me decía que esto era diferente. Los relatos tenían un nivel de detalle que me revolvía el estómago. Describían métodos, lugares específicos, fechas exactas. Pero lo que más me inquietaba era la forma en que estaban escritos: fría, calculadora, sin rastro de remordimiento. El primer hilo que leí completamente se titulaba Mi primera vez en el Parque Lincoln. El usuario se identificaba como Sombra 23. Describía con precisión quirúrgica cómo había acabado con la vida de una mujer de mediana edad durante su trote matutino. Mencionaba detalles que jamás saldrían en las noticias: el color exacto de sus zapatillas deportivas, la marca de su reloj, incluso la canción que sonaba en sus auriculares. Lo que me perturbó más fueron los comentarios. No eran de condena o horror, sino de apoyo y consejo. Usuarios con nombres como Carnicero Digital y Ángel Silencioso felicitaban al autor y compartían sus propias experiencias. Había algo profundamente enfermo en esa comunidad. Durante las siguientes semanas,
Me convertí en un observador silencioso. Cada noche, después de enviar currículum sin respuesta, regresaba al foro. Los hilos se actualizaban constantemente. Nuevas confesiones aparecían cada 2 o 3 días, siempre con el mismo nivel de detalle escalofriante. Comencé a tomar notas. Creé un archivo en mi ordenador donde documentaba cada confesión, cada fecha, cada ubicación mencionada. Mi plan era encontrar correlaciones con noticias reales, demostrar que todo era ficción elaborada. Pero lo que descubrí me quitó el sueño para siempre. Una confesión de lobo nocturno describía un asesinato en el distrito financiero de la ciudad. Un ejecutivo de banca, ataque al corazón inducido, el martes por la noche. 3 días después, los periódicos locales reportaron exactamente esa muerte. Mismo lugar, misma causa, misma fecha. Pensé que podía ser coincidencia, pero seguí investigando. Otra confesión, otro asesinato que aparecía en las noticias días después. Y luego otro. Y otro más. La realidad se volvía cada vez más aterradora. Ese foro no era ficción. Era una comunidad real de asesinos compartiendo sus crímenes. Fue entonces cuando decidí hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Creé una cuenta. Mi nombre de usuario era Observador Silencioso. No tenía intención de participar activamente, solo quería acceso a secciones restringidas del foro. Pero el proceso de registro me obligó a enviar una prueba de compromiso. Tuve que escribir una confesión ficticia, suficientemente detallada para ser creíble. Inventé la historia de un accidente automovilístico que había orquestado. Describí cómo había manipulado los frenos de un vehículo, cómo había elegido cuidadosamente la curva donde ocurriría el accidente. Agregué detalles sobre el clima, la hora exacta, incluso el programa de radio que sonaba en mi auto mientras esperaba. Todo era mentira, pero sonaba real. Mi solicitud fue aprobada. El acceso completo al foro reveló una realidad aún más siniestra. Había secciones dedicadas a diferentes tipos de crímenes, accidentes planificados, desapariciones silenciosas, venenos caseros. Cada sección tenía cientos de hilos, miles de comentarios. La comunidad era más grande de lo que había imaginado. Pero lo que realmente me aterrorizó fue descubrir la sección llamada Cazadores de Curiosos. Era un hilo dedicado a identificar y eliminar a personas que habían encontrado el foro por accidente. Personas como yo. Leí testimonios de usuarios que habían localizado a infiltrados en el mundo real. Describían cómo habían rastreado direcciones IP, cómo habían encontrado información personal, cómo habían solucionado el problema. Los comentarios incluían fotos de casas, números de teléfono, rutinas diarias de personas completamente ajenas. Mi sangre se congeló cuando reconocí una de las direcciones. Era la casa de al lado de mi edificio. La foto mostraba exactamente la ventana que veía desde mi cocina. El usuario rastreador Alfa había publicado información sobre un entrometido que vive en el apartamento 203. Mi apartamento era el 204. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Cada sombra en la ventana parecía una amenaza. Había encontrado algo que no debía existir, y ellos lo sabían. Al día siguiente, decidí investigar más sobre los usuarios que comentaban regularmente en el foro. Tomé capturas de pantalla de sus perfiles, copié sus nombres de usuario, documenté sus patrones de actividad. Mi plan era entregarle toda la información a la policía, sin importar las consecuencias. Pero cuando comencé a analizar los datos, descubrí algo que me heló hasta los huesos. Los usuarios más activos, aquellos que comentaban con frecuencia en múltiples hilos, comenzaban a desaparecer del foro de forma gradual. No de inmediato, sino lentamente, como si dejaran de existir. Carnicero Digital había estado muy activo durante enero y febrero, pero sus últimos comentarios databan de principios de marzo. Ángel Silencioso había desaparecido a mediados de febrero. Lobo Nocturno no había publicado nada desde finales de enero. Busqué sus nombres en noticias locales,
reportes de personas desaparecidas, obituarios. Lo que encontré me quitó el aliento. Personas con nombres reales que coincidían con los patrones de actividad de esos usuarios habían desaparecido misteriosamente durante las mismas fechas. Marcus Thompson, programador de 32 años, reportado desaparecido el 5 de marzo. Su última conexión a Internet coincidía exactamente con la última actividad de carnicero digital. Sarah Williams, enfermera de 28 años, desaparecida el 14 de febrero, el mismo día que Ángel Silencioso dejó de comentar. La realidad era escalofriante. Alguien estaba eliminando sistemáticamente a los usuarios del foro. Pero no a todos. Solo a aquellos que comentaban con frecuencia, que participaban activamente en las discusiones. Los observadores silenciosos parecían estar a salvo. Fue entonces cuando cometí mi error más grave. Publiqué un comentario. Era en un hilo sobre técnicas de rastreo. Un usuario llamado Cazador Primario había compartido métodos para localizar personas usando solo su actividad en Internet. Su descripción era tan detallada que me asusté por otros usuarios que podrían estar en peligro. Sin pensar en las consecuencias, escribí una advertencia. Cuidado con compartir demasiada información personal. Hay personas que podrían usarla en su contra. Publiqué el comentario sin pensar. Inmediatamente me di cuenta de mi error, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de minutos, recibí un mensaje privado de Cazador Primario. Hola, observador silencioso. Veo que te preocupas por la seguridad de otros usuarios. Qué noble de tu parte. Sería una pena que alguien usara tu propia información en tu contra. Adjunto al mensaje había una foto de mi edificio, tomada desde la calle. En la esquina inferior derecha, se veía la fecha y hora. Había sido tomada esa misma mañana. Entré en pánico. Borré mi cuenta inmediatamente, desinstalé Tor, formateé mi disco duro. Pero sabía que era demasiado tarde. Ya me habían encontrado. Los siguientes días fueron un infierno. Cada llamada telefónica me sobresaltaba. Cada golpe en la puerta me hacía temblar. Cambié las cerraduras, instalé cámaras de seguridad, dejé de salir de casa excepto para lo esencial. Fue durante mi cuarta noche sin dormir que recibí la visita. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché ruidos en la escalera. Pasos lentos, deliberados, que se detenían frente a mi puerta. Miré por la mirilla y vi una figura encapuchada, inmóvil, esperando. No llamó a la puerta. No dijo nada. Solo esperó. Permanecí paralizado durante horas, observando por la mirilla. La figura no se movió. Cuando finalmente amaneció, había desaparecido. Pero en el suelo, frente a mi puerta, había un sobremanila. Dentro había fotos de mi apartamento, tomadas desde diferentes ángulos. Fotos de mi coche, de mi ruta al supermercado, de mi ordenador. La última foto me mostró durmiendo en mi propia cama, tomada a través de mi ventana. El mensaje era claro, podían llegar a mí cuando quisieran. Esa tarde empaqué mis pertenencias esenciales y abandoné la ciudad. Cambié mi número de teléfono, cerré mis cuentas de redes sociales, me volví invisible. Durante meses viví con efectivo, evitando cualquier rastro digital. Pero no puedo escapar para siempre. Sé que me están buscando. Sé que encontraron mi rastro nuevamente porque hace 3 días, en mi nuevo apartamento, en una ciudad diferente, encontré otro sobremanila debajo de mi puerta. Esta vez contenía solo una foto, mi nueva dirección, tomada desde el otro lado de la calle. En el reverso, escrito con letra cuidadosa, había un mensaje. Los observadores silenciosos también desaparecen. Solo toma más tiempo. Ahora entiendo la verdad. El foro no es solo una comunidad de asesinos compartiendo confesiones. Es una trampa. Un lugar donde los verdaderos depredadores identifican a sus próximas víctimas. Cada usuario que comenta, cada persona que participa, se convierte en objetivo. Y yo caí directo en su red. Mientras grabo esta confesión,
Puedo ver una figura encapuchada parada al otro lado de la calle. Ha estado ahí durante las últimas 2 horas, inmóvil, esperando. Sé que cuando termine de contar mi historia, vendrá por mí. Si estás escuchando esto, significa que me encontraron. Significa que se acabó mi tiempo. Pero también significa que mi historia llegó a alguien más. No cometas mi error. No busques ese foro. No dejes que la curiosidad te consuma como me consumió a mí. Porque una vez que entras en su mundo, nunca vuelves a salir. La figura acaba de cruzar la calle. Se acerca a mi edificio. Puedo escuchar sus pasos en la escalera. Ya vienen por mí.